Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Ricardo López Gotig en esta sección de historia, las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y dispuesto a escuchar un nuevo capítulo, una nueva entrega de estas peripecias de la historia del totalitarismo. Ya estamos en la década de los años 50, por lo tanto yo ya tengo algunas experiencias más frescas en la memoria y en este caso también vinculadas de alguna manera al tema judío a través del tema israelí, porque vamos a hablar de un presidente egipcio que fue fundamental para la conformación del mundo árabe tal como existe hoy en día, ¿no? Nasser. Hoy vamos a hablar sobre Gamal Abdel Nasser, que fue presidente de Egipto entre 1953 y 1970, cuando fallece. Es un personaje muy paradigmático, sobre todo en los años 50 y 60, porque quien conozca la historia del Estado de Israel sabe que fue el presidente de Egipto durante las guerras de Suez y la guerra de los 6 días. Es decir, que es un personaje clave. Pero además fue el impulsor de lo que se conoció en este tiempo como el panarabismo. Una ideología que ha perdido fuerza porque a partir de los años 80 empezó a cobrar fuerza otra doctrina, otra ideología política, que es la del panislamismo. Entonces vamos a definir un poco, primero, quién era Nasser. Nasser era militar de Egipto. Él participa del movimiento de los oficiales libres que derroca la monarquía en Egipto, al rey Farouk. El rey Farouk instala a su hijo para que hubiera un largo proceso de una regencia, porque el hijo tenía apenas 6 meses de edad cuando se produce este golpe de Estado, pero luego se proclama la república. Y esa va a ser una república hegemonizada, en realidad, por el ejército y en particular por Nasser. Es decir, que este va a ser un régimen que se va a extender a lo largo de varios decenios. Es decir, a Nasser lo van a suceder Sadat, Mubarak y otros militares hasta el día de hoy, que en realidad no hacen más que prolongar un mismo régimen con distintos personajes. Pero ¿qué era el panarabismo? ¿Qué era esta doctrina del mundo árabe que le va a dar un nuevo impulso a los procesos de independencia del mundo árabe? Tengamos en cuenta que el mundo árabe en principio estuvo dominado por el Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial, y después se produce una serie de repartos entre países coloniales como Gran Bretaña, Francia, que van a ir dando a un régimen más de autonomía que de independencia a los distintos países árabes. Pero sobre todo los países árabes van a tener una enorme influencia a principios del siglo XX, en la primera mitad, de lo que había sido el proceso de unificación alemana. No el de Hitler, pero sí el de Bismarck. ¿Y qué me refiero con esto? A que sobre todo el concepto de nacionalidad que empiezan a manejar los árabes va a ser el vinculado a la cultura y la lengua. Es decir, uno podía ser árabe musulmán, árabe cristiano o árabe judío. Recordemos que había importantes comunidades judías en Irak, en Siria, en Yemen, en Egipto, ¿no? que se habían arabizado, es decir, que como lengua cotidiana usaban el árabe y habían adquirido muchas costumbres árabes a lo largo de siglos. Entonces se consideraban árabes judíos. Bueno, lo que el panarabismo, sobre todo a partir de la creación del Estado de Israel en 1948, va a tener una dinámica muy particular, porque si bien va a buscar la unidad de todos los árabes en un mismo Estado, es decir, unificar a todos aquellos que tenían la lengua y la cultura árabe en un solo Estado, este panarabismo, sobre todo el que impulsa Nasser, va a tener un carácter supuestamente republicano, digo supuestamente porque ahora vamos a entrar un poco en los detalles, de un socialismo muy sui generis a lo árabe y de carácter laico. ¿En qué sentido era esto? Es decir, que este panarabismo que impulsa Nasser
no tiene un carácter religioso, es decir, que había árabes cristianos y árabes musulmanes en este paranabismo. Tengamos en cuenta que en Egipto está la denominación cristiana de los coptos, en Siria hay un 20% de cristianos, en Irak hay importantes iglesias cristianas muy antiguas, es decir, que no era importante el carácter religioso. Esto lo distinguía claramente de, por ejemplo, una monarquía como la de Arabia Saudí, que sí tiene un carácter religioso muy fuerte. Y por otro lado, esto de ser republicanos en realidad era una forma de diferenciarse con respecto a las monarquías tradicionales de Arabia, es decir, la de Arabia Saudí, como había sido la de Egipto, en el sentido de, bueno, se supone que hay un presidente que es electo por el voto del pueblo, pero que en realidad era básicamente un plebiscito siempre en torno al líder. En realidad era un régimen más bien cesarista. Y esto de proclamarse socialista lo va a ayudar a buscar justamente el apoyo de la Unión Soviética a lo largo de varias décadas, y por eso Nasser se va a involucrar en la guerra de Suez, en la guerra del Yemen, que en general es una guerra muy olvidada, entre 1962 y el 66, en la que apoya la instalación de una república árabe en Yemen del Norte contra la monarquía, y por otro lado, lo que va a ser la Guerra de los 6 Días, que va a intentar ser una salida política y militar justamente ante el fracaso de la guerra de Yemen. Y para esto va a tener un fuerte apoyo de la Unión Soviética, y acá vamos a ver que comienza algo que muchos analistas llaman la Guerra Fría Árabe. ¿En qué sentido? En que así como en el mundo se estaba librando una gran guerra fría entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, esa guerra fría también se estaba librando en Medio Oriente. ¿En qué sentido? En que, por un lado, había un modelo panarabista propuesto por Nasser, es decir, liderado por Egipto, de un modelo republicano, laico y socialista, y por otro lado, un modelo también panarabista, pero liderado por Arabia Saudí, un régimen monárquico, tradicional y de una fuerte impronta religiosa. ¿Y en qué consistía esta Guerra Fría? En que justamente nunca Arabia Saudí y Egipto combatieron directamente, sino que lo hicieron en otros territorios y tratando de ganar influencia. De hecho, Egipto hace esta República Árabe Unida durante poco tiempo con Siria y constituye los Estados Árabes Unidos sumando a Yemen del Norte. Es decir, que intentó de alguna forma plasmar este Estado unificador de los árabes, y que uno de sus ejes discursivos, justamente para ganar el apoyo árabe, era combatir y negar el derecho a la existencia del Estado de Israel. Es decir, que esto lo que buscaba era siempre tratar de ganar adeptos y de alguna forma mostrar su liderazgo en el mundo árabe frente al Estado de Israel. Pero acá vemos que hay actores políticos que no participan. Por ejemplo, Turquía no participa del mundo árabe, tampoco lo que es Irán. Es decir, que no era un movimiento pan-islamista, sino pan-arabista. La religión no era importante, era así, tenía una fuerte impronta laica, y un socialismo que significaba de algún modo la planificación central de la economía, en la cual las grandes empresas todas eran del Estado, pero que en rigor nunca va a ser nunca como la Unión Soviética o el bloque de Europa Oriental. Es decir, que era algo muy proclamado, pero que en la práctica el mundo árabe no tenía el desarrollo industrial que tenía la Unión Soviética o Europa Oriental. De modo que acá vemos cómo se va articulando este discurso panarabista, que ganó tanta simpatía en todo lo que fue el movimiento del tercer mundo de la época, y que se presentó como una ideología unificadora del mundo árabe
frente a las potencias occidentales y siempre utilizando como enemigo al Estado de Israel, buscando legitimarse en este discurso como unificador del mundo árabe. Y acá vemos que hay algo muy interesante, y es que eh, en esta primera etapa siempre hablamos del conflicto árabe-israelí. ¿Por qué? Porque justamente la población que luego se comienza a denominar palestino, que es una construcción política, es identidad palestina, en rigor se consideran a sí mismos árabes, no palestinos. Eso es una construcción identitaria muy posterior que sirve justamente también como un elemento discursivo contra el Estado de Israel. Uh-huh. Bueno, ya vemos que Israel ha sido uno de los elementos unificadores del nacionalismo árabe en este caso, ¿no? Claro, porque, digamos, es como el enemigo común. Entonces, bueno, ¿a quién tenemos como enemigo común? Al Estado de Israel. Entonces, toda acción que significara atacar a Israel buscaba atraer la simpatía del resto. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la Guerra del Golfo de 1990-91. Es decir, cuando Saddam Hussein también trata de legitimarse atacando al Estado de Israel. Es decir, siempre como el enemigo unificador en torno al cual se busca adherir a todo el mundo árabe. Uh-huh. Bueno, como tú mencionabas, la República de Egipto, excepto un pequeño lapso temporal en aquellas primaveras árabes que se volcó hacia el pan-islamismo de los hermanos musulmanes, justamente como alternativa, pero luego volvió al nacionalismo de que goza actualmente con alguien que se supone que es un presidente electo, un civil, pero en realidad es también perteneciente a las clases militares, es decir, que es un continuador de la misma trayectoria, ¿no? Exactamente, es decir, que el régimen realmente no ha cambiado, como bien señalabas, a ese gobierno breve de los hermanos musulmanes fue precisamente las Fuerzas Armadas quienes lo derrocan y luego al-Sisi es proclamado presidente en elecciones, una vez más, de carácter plebiscitario, es decir, no hay realmente una competencia electoral, ni hay alternancia en el poder, ni hay un régimen republicano en el sentido de que hay un sistema de equilibrios, de controles, ni un régimen constitucional de libertades individuales. Dicen, son regímenes autoritarios muy típicos del mundo árabe, en el cual este líder vive gobernando hasta que muere y es sucedido por un familiar, como es el caso de la familia Assad, o bien por alguien del mismo régimen, como es este tipo de sistemas militares. Bueno, esto a Nasser le corresponde el mérito de haber sido el que puso en marcha esta maquinaria, ¿no? De alguna manera. Exactamente, esta ideología se venía vertebrando mucho antes y de hecho hay varias corrientes del panarabismo, pero Nasser es quien le da un fuerte impulso, el cual va a perder con el fracaso de la Guerra de los 6 días. Ese fue un intento desesperado por tratar de liderar el mundo árabe. Había fracasado con la República Árabe Unida, le había ido muy mal en la guerra del Yemen y finalmente intenta esto como una medida desesperada hasta que él muere en 1970. Hay un autor egipcio que refleja muy bien esa etapa de profunda depresión que se vivió en la sociedad egipcia, que es Naguib Mahfouz. Y él retrata muy bien cómo era todo ese ambiente de profunda decepción que había significado el naserismo y el panarabismo después de la Guerra de los 6 días. Bueno, tendremos seguro ocasión de volver a estas historias en el mundo árabe, tal como anunciábamos y comentábamos la semana anterior. Ya no necesariamente estamos hablando de imperios totalitarios como fue el nazismo, el fascismo o incluso el comunismo en la Unión Soviética,
pero sí de señales y de comportamientos y de actitudes políticas muy lejanas de las libertades que también se estaban gestando en estas épocas y más cercanas al totalitarismo. Volveremos seguramente a hablar de ello. De momento te agradecemos que nos hayas atendido y te invitamos como siempre la semana próxima a volver a comunicarnos. Ricardo. Bueno, muchísimas gracias y como siempre, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Separado.